Días, bienvenidos a los asistentes aquí presenciales y a los que estáis conectados, que espero que nos oigáis bien y que nos estéis viendo y que todo funcione. Estas cosas las carga el diablo. Bueno, estamos aquí hoy cerrando ya un ciclo de presentación de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, lo he dicho de carrerilla. Y bueno, pues se ha hecho ya en otras provincias y nos quedaba Guadalajara. Y además también se suma a la presentación del convenio que la Junta ha hecho con el Colegio de Registradores, y damos la bienvenida también a Alfredo, que es el decano de Registradores de Castilla-La Mancha, que nos va a contar también una parte muy interesante de ese convenio y la utilización del geoportal de registradores. Ellos, bueno, van a contar ya cada uno su parte. Tengo que agradecer a José Antonio Carrillo, director general de Planificación Territorial y Urbanismo, el que cuente con nosotros y para hacer estas presentaciones, porque desde nuestro colectivo entendemos que es una herramienta muy útil. Y además agradecer pues esa colaboración que estamos teniendo entre la Junta y los colegios, y concretamente el Colegio de Arquitectos, que nos parece que es fundamental para conseguir entre todos el objetivo común, y es que las cosas funcionen lo mejor posible para todos, y para eso pues tenemos que aportar cada uno su granito de arena y poner cada uno lo que esté en su mano. Entonces, en ese sentido, pues esta es vuestra casa, sois bien recibidos, como siempre. Con esto cerramos el ciclo y luego ya seguimos con otros ciclos de colaboración, como el de mañana, por ejemplo, y otros que vendrán después. Pero bueno, hoy vamos a conocer el funcionamiento de la página y el funcionamiento de la página del geoportal de registradores. Y yo no me extiendo porque hemos venido a escucharos a vosotros. Pues yo simplemente, gracias decana, y dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha en general, a la demarcación de Guadalajara en particular, y también, como no puede ser de otra manera, ya son 5 sesiones, Alfredo en particular y al Colegio de Registradores de Castilla-La Mancha, que no solo en esta iniciativa, también el Colegio de Arquitectos, sino en muchas otras, siempre está al lado nuestro, y la verdad es que lo ha dicho Elena, pero lo decimos también extensivo Alfredo, si me permites, Elena, la colaboración con los colegios en general, pero con los vuestros dos, es especialmente satisfactoria y especialmente grata y cálida. Lo hemos hecho en innovaciones normativas, más reciente la ley Suma y otras normativas urbanísticas. Lo estamos haciendo con estas jornadas, que es verdad, ya hemos desarrollado, está en la 5ª en todas las capitales de provincia, para contar la página web de urbanismo, que queremos que sea no una página, sino un portal, una puerta a todo el contenido de urbanismo que desarrollamos de la Dirección General, no solo nosotros, sino en colaboración, como veis, con otras instituciones. Y luego también pues, un convenio que para nosotros es fundamental, como comentará Alfredo, es pionero a nivel nacional, y que es el intercambio de información entre urbanismo y registro de la propiedad, dos ámbitos que muchas veces no están del todo conectados, pero que creo que después de este convenio lo están mucho más todavía. Yo no me voy a extender en el continente, pero sí me quedo en el contenido, me quedo en el continente. Me gusta estar aquí. Nos has dicho que esta es nuestra casa y lo sentimos así. Lo estamos haciendo no solo en las jornadas, sino incluso en las comisiones de urbanismo. La decana no lo ha dicho, pero lo digo yo. Mañana hacemos la Comisión Regional de Urbanismo en la sede del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha en Toledo, y lo hemos hecho también en vuestra sede de Cuenca y vuestra sede de Ciudad Real. Quizás sea algo, si queréis, hasta simbólico, pero es verdad, lo has dicho tú, es nuestra casa, es la casa de todos. La casa de los arquitectos es la casa donde desarrollamos el urbanismo, donde desarrollamos las políticas, y obviamente no pueden ser solo la Junta de Comunidades, sino lo hacemos, y estamos muy contentos de hacerlo así, y lo tenemos que hacer todavía más en coalición con vosotros, con los colegios, con registradores, con ingenieros de caminos, con arquitectos, con todos. Pero Elena, en particular, y siendo la última sesión de esta serie, habrá otras, sí que te quería dar personalmente las gracias a ti como decana y a tu colegio en particular por esta colaboración tan estrecha y que creo que está dando sus frutos. De verdad, gracias, y gracias de verdad por también hacernos sentir que estamos en casa.
Bueno, Javier es el anfitrión local aquí hoy. Muchas gracias, Javier. Y, A vosotros por venir. y bueno, pues si quieres intervenir. Poco tengo que añadir, realmente eso, bueno, pues en nuestro papel de anfitriones virtuales y presenciales, agradeceros a los que os habéis desplazado, porque bueno, estábamos comentando hace un momentito que la virtualidad tiene sus ventajas, pero también se agradece mucho la presencialidad y el feedback que se produce cuando tienes al interlocutor delante y ves su cara. Así que por mi parte yo creo que, aparte de agradeceros vuestra presencia y sobre todo el trabajo de coordinación que hay entre administraciones y colegios en este momento, que yo creo que es beneficioso para todos, porque siempre sabéis que está el factor tiempo como intangible que realmente tiene consecuencias muy importantes en la actividad económica y toda índole de cualquier actividad humana, pues todo lo que sea favorecer ese acortamiento, esa coordinación para todos siempre va a ser beneficioso. Así que nada, cuando lo queráis os cedo la sala y los medios pues para una ponencia que espero que sea lo más provechosa posible. Y bueno, pues Alfredo Delgado, ya hemos comentado, es el decano del Colegio de Registradores de Castilla-La Mancha y es el que nos va a contar esta herramienta que tenemos a nuestra disposición. Si quieres intervenir. Bueno, yo lo primero agradezco los colegios de arquitectos de Castilla-La Mancha, de arquitectos de Castilla-La Mancha. Como decía José Antonio, hemos sido muy bien acogidos en esta ronda que hemos hecho por todo Castilla-La Mancha y bueno, ya ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante la presentación del convenio y luego la relación con vosotros. Con vosotros ya sabes que desde el punto de vista de los registradores, pues, nuestras puertas y nuestros teléfonos abiertos para cualquier cosa, como lo hicimos en su día con el prontuario de las obras nuevas y cualquier otra cosa, siempre seguro que tenéis un registrador a mano con quien podéis consultar y si no, bueno, para eso está el decanato. Ya con José Antonio, pues en fin, ya las relaciones de muchos años y además siempre es decir, este convenio, la realización de este convenio, que es idea de él, es decir, fue el que planteó realmente, y por tanto éxito también de él, ¿no? Fue el que planteó realmente, oye, vosotros tenéis unos datos, nosotros tenemos otros datos, que hacen unos datos por aquí y otros por allí cuando pueden estar juntos y pueden estar interconectados, ¿no? Y a ello nos pusimos y fruto de ello pues es todo esto que ha salido. Yo también disculpar que no haya venido Luis Benavides, que realmente es un poco el alma mater de todo el geoportal y bueno, ha estado en el desarrollo del geoportal desde el principio. Es muy simple de manejar, pero él siempre le saca más rendimiento del que le pueda sacar yo, pero espero estar a la altura. Creo que sí, lo voy a estar, pero bueno, espero estar a la altura de la situación, ¿no? Así que, en fin, yo os empiezo ya con mi presentación, si queréis. Yo os voy a contar, a ver, un poquito porque tengo que hacerlo, un poquito de literatura jurídica, de literatura registrada. Espero no extenderme más allá de 10 minutos y luego vemos el portal. Pero es importante que veáis un poco y que todo el mundo sepa un poco por qué llegamos hasta aquí y cuál es la evolución que hemos tenido a la situación que tenemos hoy desde el punto de vista de la propiedad y de la seguridad jurídica, ¿no? De la misma manera que muchas veces encendemos la luz y damos a un interruptor y se enciende un LED, la seguridad jurídica es algo que está ahí, nadie sabe muy bien por qué, produce sus efectos, pero seguramente solo se valora o se valoraría mucho más si no se. Entonces yo voy a intentar contaros brevemente un poco toda esta evolución, ¿no? Con esta presentación. Bueno, la importancia, el porqué del registro de la propiedad. Bueno, el registro de la propiedad surge a través de la ley hipotecaria en 1861. En aquella época no había seguridad, no había certeza jurídica sobre la propiedad de nadie, no había ninguna institución que acreditara quién era el propietario de ninguna finca. Y por lo tanto, al no haber seguridad jurídica en la propiedad inmueble, se producía un efecto económico fundamental, ¿no? No había crédito. No hay crédito porque nadie puede acreditar y el acreedor no podía cobrar. Si el acreedor concedía un determinado crédito y luego lo quería cobrar, pues tendría que iniciar un procedimiento para determinar que efectivamente la propiedad era de esa persona. La ley hipotecaria surge para eso, para dar certeza a la propiedad inmueble, a la propiedad inscrita y crear una institución que acredite frente a todos quién es el propietario de una finca, dar seguridad jurídica al tráfico jurídico inmobiliario.
y como consecuencia de ello favorecer el crédito territorial. Porque evidentemente si yo puedo acreditar que una finca es mía, el acreedor tendrá más fácil conceder el dinero. Y además lo concederá, una vez inscrita la finca, la propiedad, esa propiedad no solo tiene un valor jurídico, tiene también un valor económico. Con esa propiedad puedo acudir al mercado a obtener crédito, ¿no? Y además eso supone rebajar o reducir los tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque obviamente al haber más crédito, más oferta, va a reducir el tipo de interés, y porque el tipo de interés no deja de ser más que el precio que pagamos por un riesgo. Y por lo tanto, si hay menor riesgo, desde luego se reducirá el tipo de interés. ¿Cómo lo hace el registro de la propiedad? Pues la ley hipotecaria establece una serie de principios hipotecarios que es con los que funcionamos. La inscripción es voluntaria, es decir, solamente el que quiere proteger su derecho tiene la posibilidad de inscribirlo en el registro, tiene que solicitar la inscripción en el registro. Hay un principio declarativo, es decir, los derechos no se adquieren por inscribir en el registro. Los derechos en nuestro ordenamiento jurídico se adquieren con consentimiento, objeto y causa. Si hay consentimiento sobre la compraventa, si hay un objeto que es una finca determinada y hay una causa que es un precio, la propiedad se transmite. Ahora bien, evidentemente no es lo mismo transmitirla a un documento privado que con las garantías que tiene pública notarial, y el registro que hace, publicar eso frente a todos y añadir a esa propiedad una serie de garantías. Hay otra serie de principios, el folio real, es decir, los registros se organizan como un folio, una finca, se escribe la finca y a continuación todas las titularidades, cargas o limitaciones se van ordenando a través de ese. Hay un principio de determinación. Claro, los efectos jurídicos dependen de que esté plenamente determinado el titular de la finca, el que esté plenamente determinado el derecho que inscribimos con sus cargas y limitaciones y que esté plenamente determinado también la finca sobre la que. Y eso es lo que nos va a llevar al desarrollo posterior. Un principio de tracto sucesivo, que todas las transmisiones de la finca dependan de que esté previamente inscrito ese derecho. Un principio de prioridad previo, es decir, siempre va a tener prioridad porque lo no inscrito no se va a poner a lo inscrito. Quien primero accede, quien primero inscribe en el registro. Y todo ello con un principio de calificación, que es nuestro trabajo. El estudio jurídico de los documentos, la ley nos atribuye en exclusiva el control de la legalidad de los documentos que hacen al registro para que solo inscribamos aquellos que son perfectos, que cumplen todos los requisitos legales, a lo que luego la ley 13 de 2015 pues añadió la calificación gráfica de todos aquellos documentos, de manera que tengamos que determinar si existe una coexistencia, una determinación entre la descripción literaria que nosotros tenemos y la descripción jurídica. Eso produce una serie de efectos. Uno, la salvaguarda judicial de los asientos. Es decir, los asientos una vez practicados están bajo la salvaguarda judicial de los tribunales, por lo tanto, solo pueden modificarse o por consentimiento del titular registral o por resolución judicial. En su vertiente negativa, la inoponibilidad, es decir, lo no inscrito, aun cuando sea contradictorio con lo inscrito, no puede afectar jurídicamente al inscrito. Un principio de legitimación y de fe pública registrada. La legitimación no es más que la ley presume que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento directivo. De manera que legitima al titular registrado, legitima para defender su derecho y lo legitima en caso de que haya un procedimiento judicial contra él o contra esa finca cuando él es o no titular. Y el principio de fe pública registrada. Es más que el que adquiere de buena fe y a título oneroso va a ser que inscribe su título, será protegido aun cuando después se anule el título de la persona. Claro, todos estos principios, así dichos jurídicamente, son de aquella manera, pero todos estos principios también van a afectar, como luego veremos, a las bases gráficas inscritas. De manera que si yo tengo una base gráfica inscrita con catastro, estará también bajo la salvaguarda de los tribunales y no podré modificarla ni podré permitir ningún tipo de invasión sin consentimiento de la otra persona que la tiene como titular o sin una resolución. En definitiva, bueno, pues hasta aquí la evolución. Nosotros los registradores y los registros podrían decir, bueno, pues esta persona es titular de esta finca, tiene estos derechos, pero claro, había un problema. Si nos preguntaban dónde está la finca, pues no sabíamos dónde estaba la finca. Era una pregunta a la que el registro no podía era un problema que no causó, es decir, desde 1861, pues realmente hasta finales del siglo pasado, los años 90 del siglo pasado, no causaba mucho problema. Hasta entonces, la mayor parte de la gente vivía donde tenía sus propiedades, las tierras se cultivaban, el suelo, bueno, pues estaba, todo el mundo sabía más o menos de quién era esta finca, aquella, mucho más en zonas urbanas, ¿no? Pero sí es verdad que a finales del siglo pasado, pues claro, la gente ya no vive donde tiene sus propiedades. Incluso un agricultor no necesita vivir en el mismo pueblo donde tiene las fincas, puede vivir en la capital y irse al pueblo a trabajar, ¿no? Ya nosotros entonces en aquel momento, viendo esto, pues empezamos a trabajar en un programa de anticuaya en relación con lo que teníamos, pero para ir pudiendo
identificar las fincas a medida que se iban inscribiendo en el registro, pues inmatriculaciones, segregaciones, agrupaciones, etcétera, etcétera. Y hacer también propuestas legislativas. Evidentemente, pues había que dotar a los registros de algún medio que pudiera o sirviera para identificar las fincas sobre las cuales constituíamos derechos y atribuíamos propiedades. Pues ya estaba la base gráfica catastral, indudablemente, y ya en la reforma de 1996 se estableció por primera vez en la ley del catastro la posibilidad de que las referencias catastrales se debieran constar en escrituras públicas y se inscribieran en el registro, especialmente en la matriculación. Eso pasó al reglamento hipotecario del año 98, se convirtió en ley en el 2001 y luego, pues, ley de catastro de 2002 y el texto refundido de 2004, pues establecieron ya unas bases de cooperación, de coordinación entre los datos de los registros y los datos catastrales. Claro, eso, bueno, pues se supera y desde luego es un gran hito, la ley 13/2015. Fundamentalmente establece dos cuestiones fundamentales. Uno, desjudicializa determinados procedimientos, es decir, todo lo que eran expedientes de dominio, de reglamentación de tráfico, de tracto sucesivo, expedientes de dominio para excesos de cabida, expedientes de dominio para inmatriculación, todo esto antes que tenía que realizarse en vía judicial, incluso determinados deslindes, bueno, eso se desjudicializa y eso pasa a llevarse de manera notarial. Y sobre todo, pues ya aborda el planteamiento necesario de coordinación, registro, catastro e identificación de las fincas. El sistema realmente simple, bueno, establece un sistema bastante simple, pero muy garantista porque requiere muchos trámites para la coordinación de las fincas. Bueno, la fiabilidad de la información, tanto desde el punto de vista registral como desde el punto de vista catastral, como la fiabilidad de la información de ustedes también, de los técnicos que tienen que presentarnos la documentación gráfica, en muchos casos de la finca, y luego pues simplifica bastante las relaciones registro-catastro, incluso las relaciones en el ámbito de las bases gráficas con los ciudadanos. Pero sobre todo, para nosotros es muy importante porque da un paraguas jurídico a todo lo que llevamos haciendo, da un paraguas, un armazón jurídico que no teníamos antes de la coordinación de la identificación de fincas en el registro. El sistema funciona relativamente fácil, ¿no? La idea central es la inscripción de las representaciones gráficas en el registro, es decir, la delimitación perimetral de la finca a través de los formatos GML sobreconocidos y por el sistema ETRS 80. Entonces, se basa, y la ley lo dice, que la representación gráfica, la base gráfica es la base catastral, pero no siempre. Porque hay determinadas fincas que no tienen base gráfica o incluso determinadas fincas que no tienen titular o en aquellos, la ley también permite al titular registral de una finca mejorar la precisión, la identificación gráfica de su finca. Como pues a través de un procedimiento de 199. Y también en aquellos supuestos en que bueno, pues son actos que consisten parcelaciones, reparcelaciones, segregaciones, agrupaciones, divisiones, etcétera, etcétera. Sobre todo en aquellos supuestos en que las fincas nacen del nuevo registro. La inscripción es voluntaria porque es el sistema del registro. Inscribe el que quiere y coordina el que quiere, salvo en aquellos casos que es obligatorio, como las inmatriculaciones, los supuestos de modificaciones físicas de las fincas, segregaciones, agrupaciones, divisiones y aquellos expedientes administrativos que ya hablamos de reparcelaciones, concentraciones parcelarias, expropiaciones, deslinders. Además de todo esto, a ello se une la calificación. Si la calificación jurídica del documento, yo calificaba jurídicamente el documento, tenía que comprobar que reunía todos los requisitos de la ley, pero ahora además tengo que calificar gráficamente el documento. Es decir, que hay una cierta correspondencia, hay una cierta identidad entre la descripción literaria que yo tengo en el registro y la descripción gráfica que se me presenta a inscribir. Y, bueno, pues para eso nuestro sistema Superior Plus, esto es un pantallazo de ayer o de antes de ayer de mi pantalla de registro, ¿no? La parte de la izquierda son elementos gráficos, la parte de arriba son elementos jurídicos y bueno, pues es un poco cómo funcionamos y cómo calificamos gráficamente y cómo llegamos a identificar o a georreferenciar las fincas, ¿no? Y luego además el sistema añade el 203, el 203 de la ley hipotecaria, que es el origen legal, aunque ya veníamos haciéndolo, de Geoportal. 203 lo que nos dice es que toda representación gráfica, desde el momento en que se presenta en el registro, aparezca en YODE, el asiento de presentación, así como todas las inscripciones que haga, todas las notificaciones que realice y todas las inscripciones definitivas que firme, aparezcan en un geoportal.
que es el visor gráfico, que lo ponemos. Especialmente importante para los efectos de las notificaciones. Es decir, cuando yo hago notificaciones a todos los colindantes, titulares catastrales, etcétera, etcétera, ellos llevan un ID y el CRU de la finca, un identificador de la diligencia que estoy realizando y un CRU de la finca que podrán introducir en el geoportal y podrán saber exactamente de qué finca estamos hablando. En todas estas notificaciones, bueno, como saben los procedimientos, una vez iniciados, exigen dar unas notificaciones a los titulares de las fincas colindantes, tienen 20 días para presentar alegaciones. Si no atienden a estas notificaciones, se publican en el Boletín Oficial del Estado y esto ha dado 1.000.000 de fincas de bases gráficas escritas. No, realmente son bastante más porque hay muchas que no están coordinadas, hay otras muchas que bueno, están identificadas, pero no están, es decir, se sabe qué es esa finca, pero por circunstancias no se ha podido llegar a la coordinación. Pero bueno, sí, más o menos ahora mismo estaremos sobre los 2 millones aproximadamente de fincas. Bueno, otra cuestión más que saben de sobra por el tema de las obras nuevas, que el artículo 202 obliga a determinar, la superficie ocupada por la edificación en el caso de la declaración de un. No es un supuesto de coordinación, no es un supuesto de inscripción base gráfica, da igual que la finca conste inscrita o la finca sobre la que está construida la edificación esté o no georreferenciada, pero sirve para determinar si en esas concretas situaciones donde se está realizando la edificación existe algún tipo de limitación. Puede haber algún tipo de limitación, no sé, medioambiental, urbanística, en fin, determinar exactamente cuál es la situación geográfica de la obra nueva. En este caso siempre se pone un ejemplo, porque realmente ocurrió, de una finca rústica donde se estaba realizando una obra, pero quedaba afectada por una determinada zona de protección de un parque natural. Y fue la manera de aceptarla. Si no, en fin, ¿cuáles son los efectos? Bueno, pues para identificar las fincas. Básicamente es identificar las fincas, asignar un derecho, ese derecho que asignamos y esa propiedad que atribuimos, ponerla en lugar en el mapa, una geolocalización. Obviamente eso va a mejorar la descripción de las fincas, ya no son linderos literarios, pues Linda al norte con Juan, al sur con Pedro, sino normalmente ahora ya, aparte de las coordenadas de georreferenciación, los linderos pasan a ser fincas catastrales y luego a llegar a una titularidad registral georreferenciada. Esta titularidad registral georreferenciada es no solamente la atribución del derecho, sino que además esa atribución se concreta con una serie de coordenadas en una situación, ¿no? en una localización geográfica. Por lo tanto, ya todos los principios hipotecarios y sobre todo la fe pública y todos los demás, pues damos fe de la descripción y de la ubicación de la finca. Luego está el control de legalidad, la calificación, es decir, porque, claro, la ubicación donde yo coloque la finca pues incide de manera importante en la calificación. En este sentido puede haber distintos tipos de limitaciones que pueden afectar, ¿no? Por ejemplo, por su posicionamiento geográfico. Ahí yo pongo la disposición final tercera de la Ley 13/2015, pues dice que todos los términos municipales deben proporcionar las normas urbanísticas en el plazo de 6 meses, me parece que decía, al Colegio de Registradores para que nosotros las metiéramos en un sistema y se pudieran visualizar. Bueno, eso realmente no se ha hecho. No sé si en toda España hay muy pocos. En Castilla-La Mancha ya no es necesario. Realmente después del convenio, todos los planes urbanísticos que están metidos en el sistema urbanístico, del sistema de información urbanística, directamente ya desde el portal, yo cuando estoy calificando ya los puedo ver la situación y la calificación urbanística. Por lo tanto, es otra de las ventajas que ha tenido este convenio, incluso por colindancia, ¿no? Bueno, por el tema de colindancia, sobre todo fundamentalmente por el dominio público. La ley es especialmente protectora del dominio público, de manera que cualquier mínima invasión que a nosotros nos pueda parecer del dominio público automáticamente paraliza los procedimientos. Y fundamentalmente, pues en el ámbito de la publicidad registrada, es decir, la localización georreferenciada de la finca, pues creo que debe y puede hacerse constar en todo tipo de publicidad, de manera que el particular no solamente sepa el derecho a las cargas, las limitaciones que tiene la titularidad, sino también dónde está realmente situada su finca. Y luego ya, en fin, el último apartado pues es por el análisis de contrastes. Claro, en el registro de la propiedad se inscriben
derechos reales, se inscriben cargas y limitaciones. También se puede inscribir o se puede hacer constar cualquier limitación medioambiental, urbanística o administrativa que haya sobre las fincas. Por este análisis de contraste entre nuestras fincas que tenemos inscritas con otras cartografías, podemos encontrar distintas limitaciones y podemos dar lugar a distintas limitaciones que es interesante hacer constar. Eso da lugar de manera interna a nuestro informe documento registral de análisis gráfico, en el que podemos determinar cuáles son las limitaciones que pueden afectar. Me refiero a qué limitaciones. Por ejemplo, la ley de costas. La ley de costas obliga a que a menos de 100 metros de la costa no se construye, tiene otros 200 metros de servidumbre. La ley de carreteras. Las autovías me parece son 8 metros fuera de esto, más otros 50 en el que no puedes edificar. La ley de ferrocarriles. Todo este tipo de limitaciones que están metidas en leyes especiales y que por estar en leyes no se inscriben en el registro, se pueden detectar aquí y por lo tanto se pueden tener en cuenta en la calificación y en la inscripción y por lo tanto también podrían darse publicidad o debería darse publicidad a la persona que está adquiriendo una finca para que tenga conocimiento. Y luego en el geoportal, porque el geoportal también permite el análisis gráfico y la generación de contrastes con 200 tipos de cartografía, creo que ahora mismo ya son más, pero bueno, iba a sacar un informe de contrastes, un informe que tiene su validez gráfica, pero también su validez jurídica, de posibles limitaciones que puedan afectar a las fincas que existen. En definitiva, todo esto dio lugar un poco al convenio. Convenio que es pionero, que nunca se había planteado y que se planteó en Castilla-La Mancha y que creo que ha sido un éxito, que es extrapolable. De hecho, ya hay muchas comunidades autónomas que están hablando con nosotros pues, para ver cómo se hace y, en fin, de hecho, han copiado del convenio que firmamos aquí y están en ello, Madrid, Castilla y León, Canarias, Murcia, en fin, y es un ejemplo de colaboración que, tanto desde el punto de vista del registro, yo creo que es fundamental. No había manera de decirle que no a José Antonio cuando planteó su idea y además decir que es importantísimo por todos los beneficios que tiene para todo el mundo. Y lo tiene para nosotros, luego para el registro lo tiene. Yo tengo la capacidad de más información y por lo tanto si tengo más información puedo calificar más y mejor y puedo tener en cuenta limitaciones que antes no tenía o valoraciones que antes no venían en el documento que se me presentaba a escribir, ¿no? Yo creo que lo es para la Junta de Comunidades, además de prestarle un servicio a los ayuntamientos de manera que ya no necesitan poner a disposición del colegio, subir tal, porque ya lo tenemos, ya está conectado, ya lo sabemos, pues desde luego pueden tener información sobre las fincas que están inscritas. Además, cuando ellos se plantean cualquier desarrollo o cualquier planeamiento, ¿no? Yo creo que también para el mercado del tráfico jurídico inmobiliario, es decir, esto es una manera de ir centralizando cualquier tipo de información que pueda afectar a la compraventa. La compraventa ya hoy en día, en muchos casos, la compraventa ya no solo se plantea, bueno, voy a comprar una finca rústica, va a producir más o la voy a poder vender o invertir, sino que hay muchas otras circunstancias que pueden afectar a que una persona tome la decisión o no de comprar una finca. Y desde luego yo creo que, en definitiva, y por último, pues es interesante para el ciudadano que es, en definitiva, el fin último al que tanto las instituciones públicas como la Junta de Comunidades, incluso como vosotros, como arquitectos o nosotros, pues nos debemos y les permitirá conocer, tener mayor seguridad jurídica y mayor conocimiento de la situación de su finca. Dicho lo cual, vamos a ver un poco cómo puedo acceder al geoportal y podéis ver cómo el geoportal es una herramienta web. De hecho, la propia ley hablaba de una herramienta web. No exige ni firma electrónica ni exige absolutamente nada. Simplemente el geoportal. Vale, no sé si no lo estoy viendo, ¿no? Vale, ¿cómo comparto la pantalla? Vale, cierro PowerPoint. Y ya mejor. Sí, sí. Vale, pero ahora... Vale, y ahora, ¿cómo comparto mi pantalla? En el botón de abajo pone compartir. Hay un botón. Ahí está silenciar, iniciar vídeo. Vale. Esta es la pantalla inicial que nos encontramos cuando entráis al geoportal. Aquí hay solicitud de notas simples, portal de emergencias. Bueno, portal de emergencias, simplemente esto se creó a raíz de los incendios que ha pasado, de La Palma. Bueno, esto, tengo que utilizar esto. Vale. Carga. Sí. Por alguna razón no me cargan las emergencias. Vale. Bueno, simplemente es un mapa. Esto
Es que me falta. Vale. Bueno, esto simplemente es una versión que se nos pidió a raíz del podcast de Las Palmas para la identificación de todas las fincas registrales que había o que habían sido ocupadas por la lava y que luego se ha extendido pues todo este verano y también se nos ha pedido por tema de todos los incendios, ¿no? Entonces, debería salir aquí al lado y permitirme abrir, pero no me deja. Bueno, vamos a seguir con información registral. Vale, esto es simplemente solicitud de notas simples. La puede solicitar usted por la búsqueda, su domicilio, su dirección, se puede solicitar por referencia catastral, se puede solicitar por el CRU, el Código Registral Único de Registro, o se puede por ubicación. Voy a un determinado sitio, a una determinada zona, y busco por localización y se puede solicitar la nota simple de esa manera. Ahora veremos porque el sistema funciona igual. Es decir, si yo 45009, que es mi registro. O sea, si carga, dependiendo de la velocidad. Bueno, simplemente lo único que hace es esto, le digo que no soy un robot y me lleva a la página de registradores para solicitar con mi certificado una nota simple. ¿Vale? O sea que eso por el número de CRU, pero si tiene la referencia catastral, igual, les llevará al mismo sitio. En todo caso, algo hay, algo no estamos haciendo bien. No, vamos a ver, es que me tiene que aparecer todas las demás opciones. Vale. Sí, pero estaba aquí tapando con la pantallita y no aparecía. Bueno, los registros. Los registros es localizar un registro. Se puede localizar un registro de la misma manera. No tiene mayor trascendencia. Buscamos una dirección de un término municipal de un pueblo y la máquina me dice o me asigna a qué registro pertenece. Vale. Dentro de los registros hay un directorio de registros también. Sale nuestra dirección, la localización, etc. Los inmuebles, bueno, es buscar un inmueble. Esto lo veremos porque aquí en la izquierda, a la izquierda, bueno, aquí está, este es el punto de la gestión de las geometrías. Al final funciona igual. La manera de añadir una geometría o de identificar o de buscar una finca. Si voy a buscar un inmueble, tengo también CRU. Bueno, vamos a buscar una finca de mi término municipal o mi distrito, que es 45009. Si me encuentra alguna. Vale. Y me vuelve al mismo sitio. Publicidad, esto es publicidad registral, ¿vale? La parte interesante, que yo creo que es la de alertas temporales. Es decir, este es el servicio de comprobar notificaciones. Si yo entro aquí, aquí se pueden comprobar todas las alertas y todas las notificaciones que nosotros hacemos cada vez que, vamos a ver, cada vez que nosotros iniciamos un procedimiento, tenemos que notificar a todos los titulares colindantes, a veces a los titulares catastrales. Cuando se termina el procedimiento y el procedimiento termina con la inscripción y eso supone una modificación de la finca, según yo la tenía en el registro y de la base gráfica, yo tengo que volver a notificar otra vez. Entonces, con esa notificación al interesado le llega un ID, le llega una carta, tengo que notificar por correo ordinario, por correo certificado, salvo que expresamente me haya autorizado para que se lo envíe por correo electrónico. Pero en principio, correo certificado. Llega un ID. Entrando aquí con ese ID, ¿no? Buscando, aquí tenemos IDs. Este es un ID. ¿De acuerdo? Esta es una geometría de un ID, de un identificador, y aquí pueden ver perfectamente cuál es la finca. Si te faltan datos, vale, aquí tengo las capas del catálogo. Aquí tengo capas distintas, puedo añadir catastro, que ya me dice o me sitúa la finca, y puedo añadir la ortofoto aérea. Y
esto me permite una identificación de lo que yo le estoy notificando y de las variaciones que tenía la finca respecto de la situación anterior. Esta es la identificación de los ID que se pueden buscar de la misma forma. Es decir, bien por presentaciones, bien por alertas BOE. ¿No? Aquí estas serán las que yo haya notificado al BOE. Esta probablemente es de ayer y esta probablemente es mía. Entonces, bueno, esta finca está en azul. Bien, esto hay una notificación. Alguno de los interesados no se ha enterado y he hecho una notificación al En el BOE cualquier persona se puede dar de alta con su nombre, apellidos y su DNI, de manera que cualquier notificación que le llegue le podrá llegar, ¿no? Le podrá llegar a él y podrá decir, entrar en el enlace del BOE, entro en el enlace del BOE y vemos aquí el registro quintanar de la orden, en fin, lo que se ha publicado, ¿no? Y cuál es la modificación que hay. Esto además, vamos a ver, esto, si vemos aquí en las alertas geográficas, ¿vale? Hay una suscripción al servicio. Eso lo tenemos en desarrollo. Pero de lo que se trata, de la misma manera que tenemos un servicio, ustedes en el registro de la propiedad se pueden dar de alta como persona física. Para las jurídicas, de momento no, pero como persona física, yo tengo una finca y le puedo decir al registro, es absolutamente gratuito, una solicitud con nombre y apellidos. Oiga, si se presenta algo sobre esta finca, pues a lo mejor espero que se presente, si se presenta algo sobre esta finca, infórmeme. Bueno, en el momento que hago una presentación de la finca, a este señor le llegará automáticamente una identificación. Este servicio lo vamos a extender a esto. Es decir, si hay una modificación gráfica respecto a una finca y está suscrito, pues yo en el momento que doy de alta en el sistema cualquier modificación sobre la finca o sobre el colindante, le llegará directamente ya la notificación. Ya estará suscrito y le llegará la notificación de, oye, la finca colindante con la suya se va a modificar, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro y podrá, desde luego, mucho antes acceder a ello. Vale. Herramientas GIS. Bueno, las herramientas GIS, esto lo vamos a ver aquí en el lateral de la izquierda. Bueno, son mis geometrías que tendré cargadas, añadir una geometría, pero esto lo vamos a ver desde aquí, o buscador por coordenadas. Yo le cargo unas coordenadas y él me lo busca. Prefiero verlo desde el otro lado, pues porque, en fin, me resulta más cómodo. ¿Y el análisis cartográfico qué es? Bueno, pues el análisis cartográfico simplemente es la posibilidad de que el sistema, si yo le doy los datos de una determinada finca, me haga un análisis cartográfico y me diga aquellas acciones, limitaciones a las que puede estar afectado. Pero esto lo vamos a ver más detenidamente. Bien, si yo me voy aquí a la gestión de geometrías, me ha cargado estas dos geometrías, las dos que tenía aquí. ¿Verdad? Voy a eliminarlas, voy a hacerlo como pensaba, porque no lo traía el esquema preparado, hacerlo con el Colegio de Arquitectos de Guadalajara, ya no voy a cambiar una finca a otro sitio. Bueno, fundamentalmente, ¿esto qué opciones me dan? Lo primero, añadir una geometría. Bien, yo puedo añadir una geometría de una parcela. Y, bueno, me dice buscar geometría. Yo la puedo cargar. Dime, ¿por qué no vas? Bueno, no va. Vale, no hay problema. Vamos a ver, ¿por qué no me la busca por referencia catastral? Ah, vale, sí, ya tiene. Bien, si yo me voy aquí, tengo aquí la referencia catastral del colegio. Si es que se quiere abrir. Vale. Vale, si yo lo pego aquí, pues debería llevarme. Vale, mira. Lo que pasa es que ahora no me deja mover el visor. Bueno, en definitiva, ahora mismo me está llevando aquí. Vale. ¿Cómo puedo cargarla? Por coordenadas. Bien, yo tengo aquí unas coordenadas de Guadalajara también. Copio las coordenadas, las cargo. No me digas que hay un error. Que ayer no me había. Sí, los problemas de aquí.
No es legible. ¿Por qué no es legible? Vale. Simplemente teniendo todos estos datos, un GML se puede hacer de varias maneras. ¿Vale? Bien, yo creo una geometría y me creo otra geometría sobre esta finca. ¿De acuerdo? Es otra geometría distinta. También puedo añadirlo por el GML. Es decir, yo tengo un GML, puedo buscar. GML, aquí debo tener alguno, pues este. ¿Vale? Me lo subo y me genera otra geometría. Esto se puede añadir desde ahí, pero además voy a eliminarlas. Yo puedo dibujar la geometría. Vamos a ver. Pues aquí ya lo tengo ahí. Una vez que tengo las dos geometrías, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer varias cosas. Puedo seleccionar las geometrías y puedo decir, analizarlas con Catastro. Y le pido que me haga un análisis de estas diferentes geometrías que tengo. Me genera un informe. ¿Qué me dice el informe? Bueno, pues el informe me dice un poco, me da un poco una situación y me da unos metros del recinto, de la referencia catastral, del recinto que he generado, la diferencia superficial, los porcentajes de exceso. En fin, todo esto me sirve a mí personalmente para la calificación, pero desde luego esto también puede ser una herramienta interesante, yo creo, para ustedes, para determinar toda esta situación. Otra de las cosas, vamos a ver esto aquí. Bien. Otra de las cosas que podemos hacer con ello. Yo tengo este GML, bueno, por supuesto, puedo ver la geometría correcta, puedo cambiarle el nombre, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que puedo hacer, que puede resultar, es exportar el GML. Crear un nuevo GML, descargar, llamarle, veamos, y con este GML luego podré trabajar sobre Catastro. Es otra de las posibilidades que tenemos. Además de todo esto, puedo editar las geometrías. ¿Vale? Varias opciones que tengo para editarlas. Bueno, pues la posibilidad de rotarla. Vemos ahí que quiero rotar estas. Desde aquí. Bueno, simplemente. Y eso me genera, automáticamente me va generando otra geometría. O la puedo hacer desde los puntos o desde las coordenadas. ¿Vale? Y me genera otra geometría. Son geometrías distintas o distintos sistemas que desde luego, en fin, la modificación de la geometría. Todo esto son geometrías distintas que nos permiten comprobar sobre una realidad catastral o incluso una realidad inscrita la situación de la geometría. Luego, también otra de las cosas que se pueden ver desde el geoportal, por ejemplo, bueno, aquí al lado, simplemente por aquí, pero existía una finca georreferenciada. Vale, esta, por ejemplo. Bueno, pues, simplemente estas fincas se las identifican, volvemos a la situación anterior, a saber dónde está y poder ver los datos de la inscripción, los datos registrales, las geometrías catastrales y las geometrías registrales de la finca. Otra última cuestión, bueno, después de editar las geometrías y exportar los GML, es el análisis cartográfico. Esta es una herramienta que para nosotros, desde luego, se ha convertido en muy interesante, porque nos da
geográficamente una serie de limitaciones que pueden afectar a la finca en cuestión y que podría ser necesario tener en cuenta en el momento de la calificación. Podemos hacerlo aquí, pero en todo caso, ya lo tengo aquí, el análisis cartográfico realmente, el de, lo que no sé si se va a poder ver. Vamos a esperar que termine. Es decir, lo que nos da básicamente, ¿cómo puedo compartir el PDF? Vamos a ver. Que se me ha puesto esto aquí delante, que no hay manera de manejarme con ello. ¿El cuadradito pequeño? Esto. Sí, pero esto no soy capaz de... No, pero bueno, sí, lo que quería era compartirlo para que vierais... ¿Y lo tienes entonces ahí? No, esto es compartido. Esto se junta... No. No encuentro. Compartir abajo. Vale, ahora voy aquí a compartir. ¿Quieres compartir? Compartir. Este. Mira, Vale. tiene silenciar, detener, compartir. Sí, sí, vale, ahora mismo. Bueno, este es... Sí. No, este es el anterior. Es este que estaba buscando. Bueno, ahora mismo me ha sacado el informe, por ejemplo. Vale, aquí me da una serie, si lo estáis viendo, aquí a la derecha, a la izquierda, me está dando una serie de información sobre posibles limitaciones a las que se ve afectada esta geometría, que está hecha por contraste contra las 200 y pico bases gráficas que nosotros tenemos. Muchas de ellas, a ver, esto es una cosa que ahora tenemos que también modificar, porque claro, aquí entra cierta información que no tiene mayor trascendencia, pero hay otra que sí, de manera que se pueda solicitar en su momento, ahora salen todas de golpe, pero lo que se plantea es que se pueda solicitar específicamente unas cuantas. Eso es lo último en lo que estamos trabajando. Pero bueno, aquí poco hay en el sistema de información urbana porque, vamos a ver, no me deja verlo. No me deja verlo, que no puedo. Sí, me lo deja compartir el PDF. ¿Cómo puedo compartir el PDF? En principio igual que como se estaba compartiendo la aplicación, dándole a compartir. Pero eso es lo que perdí. Si el PDF está abierto, cuando se le da a compartir hay una opción que es compartir pantalla o aplicación y aparecerá el PDF abierto. Estoy. Pero vamos a ver si lo que quiero es... Ah, no. Si es que bueno, está, el Word está aquí, pero me deja aquí. Vamos a ver, este. Vale, esto es... Pero este es el análisis gráfico de antes, que este me lo dejo compartir. No, pero te he puesto estos dos. ¿Por qué no me hablo este? Sí, sí. Claro, si yo... Sí, pero ahora...
Este me lo deja ver. Que hueles es con... Pues eso sí, porque Más exactamente. Vale, por ejemplo. No sé por qué el otro no me abre. Bueno, este, por ejemplo, este es uno que me descargué ayer, que es de mi registro, y que, en fin, es el análisis y es la parte, un resumen de todo lo que se hace, ¿no? Pero este sí que me da, porque Guadalajara, yo de hacerlo de Guadalajara salía mucha información, pero realmente el plan de urbano de Guadalajara no está masivo. Entonces, no, ¿está? Sí, no está así. Entonces estuve buscando y bueno, esto se trata de una finca de registro. Entonces, de todas las limitaciones que me daba, porque me daba limitaciones también con vías o con carreteras, pues me está especificando el tipo de suelo, la ordenación, la denominación del polígono, el nombre del plan, todo esto, con todo esto luego puedo ir a SIU y verlo e identificarlo dentro del plan, ¿no? La intersección con la geometría, pero además me dice, bueno, pues que tiene una distancia al polígono industrial, porque esto es suelo industrial del polígono industrial, qué tipo de ordenación, que son limitaciones urbanísticas, a esta zona de aquí, que también está detallada, es un suelo urbanizable con la dimensión detallada, o también a suelo rústico. Infraestructuras, porque aquí se ha hecho determinados accesos de ese polígono. Es decir, todo este tipo de información, o al suelo rústico de reserva, a la distancia en la que está. Esto lo mismo resulta, y creo que tengo otra por aquí también, que puede resultar interesante, pero ya no... Informe red viaria. Bueno, por ejemplo, lo que me daba la información era la distancia de la red viaria, bueno, y la determinación de las vías. Esto puede ser muy interesante, por ejemplo, tema de ambiente, ríos, zonas de suelo rústico de especial protección, carreteras, si estamos hablando de urbanismo y tenemos el plan incluido, la determinación del plan, en fin, da a través de, para terminar, ¿no? A través de esta parte del análisis cartográfico, que está aquí incluido. ¿Eso no lo estoy compartiendo? Vale. Un poquito más. Ahora. Vale. Fundamentalmente, en fin, todas las herramientas, estas herramientas que hay aquí de geometría son de dibujo, de edición, de localizar y de situar la finca en un sitio, y estas son de análisis. Si hacemos una geometría alternativa o distinta, tenemos la posibilidad de analizarla con catastro para que nos dé, como os mostraba antes, las diferencias que había, y podemos ir al análisis cartográfico, que es donde nos van a determinar todas las limitaciones que pueden existir respecto a esa finca y que puede ser interesante tener en cuenta en el momento de una georreferenciación o un estudio. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una delimitación de una finca, entramos en el geoportal y no coincide con catastro? Nada, no pasa nada. Es lo más normal que no coincida con catastro. Entonces, nosotros podemos delimitar la finca que sabemos que es y dar por buena la finca en registro con la delimitación buena y luego tendríamos que ir a corregir catastro. Bueno, vamos a ver. Si tú... A ver, sobre esto ya antes lo comentaba, hay un problema. Vamos a ver. Si yo hago un procedimiento registral para georreferenciación y para confinar una finca, porque un técnico como tú me dice que la finca no está bien definida ni en registro ni en catastro, seguramente, y que la definición es la buena, que además es quien firma la medición, bueno, yo pongo en marcha un procedimiento de coordinación. ¿Qué suele ocurrir? Y creo que es un error lo que está pasando. Pero bueno, antes lo decía, pero ahora lo voy a decir. Es un error lo que está pasando. Hay veces que vamos muy deprisa en todo esto y lo necesitamos para antes de ayer y lo quiero ya porque es que resulta que es que me he dado cuenta que es que mañana. Claro. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues
Probablemente la descripción del registro, que es meramente literaria, no sea correcta. Probablemente la de catastro tampoco, pero hay que tenerla en mente. Si tú haces simplemente una georreferenciación sobre una ficha catastral, que probablemente la puedes hacer desde tu casa tranquilamente con el ordenador, pues probablemente será mucho más rápido. Y de hoy para mañana podrás tener la inscripción y la georreferenciación de la ficha. Pero no coincidiría con la realidad. Entonces, yo no te podré decir que eso no es, que eso no está bien hecho, porque yo la ley me dice, oiga, si coincide con la base gráfica catastral y a usted le parece, claro, la ley nos deja mucho margen, bueno, siempre que el registrador no tenga dudas razonables. Claro, ¿hasta dónde llega la duda razonable? ¿No? Claro, entonces, claro, si tú me traes una base gráfica, yo te la escribo. Ahora, si tú haces un trabajo correcto y un trabajo como debe hacerse, no, la mención correcta es la que yo te voy a decir. Yo inicio un procedimiento. Inicio el procedimiento, primero, califico, compruebo la situación registral, compruebo las fincas. Hay muchas fincas identificadas en el registro, su situación, sus titulares. Y una vez que llego al convencimiento de que efectivamente estamos hablando de la misma realidad física, inicio el procedimiento. Notifico a todos los colindantes, a todos los propietarios, a titulares de cargas que pueda haber sobre la finca y les digo, oiga, esto es lo que va a pasar. Tienen ustedes 20 días para decirme algo. Si no me dicen nada, adelante, escribo. Si me dicen algo, pues tengo que volverme a estudiar otra vez el expediente, a determinar a ver si este señor tiene o no razón y en qué términos puede tener razón. Y no tengo que decidir, lo escribo o no lo escribo. Bien, supongamos que yo le escribo. Eso queda inscrito, pero no coordinado. ¿Vale? Eso, teóricamente, Catastro debe coordinarlo, teóricamente en el plazo de 6 meses, si no le ve problemas en mi procedimiento, que normalmente no me lo puede ver porque no ha estado delante de todo este procedimiento. Pero bueno, puede ser que yo me haya equivocado también. Catastro en el plazo de 6 meses debería realizar la coordinación y notificarme que efectivamente lo ha dado por bueno. Es decir, no deberías ir a Catastro a modificar el Catastro, sino que Catastro debería modificarlo, pero todavía no hemos llegado a ese punto. A mí, desde luego, no me ha notificado Catastro nunca, jamás, que haya hecho una coordinación de todas estas que están en situación de precoordinación, que se llama. Es decir, yo inicio el procedimiento, para mí no tengo duda de que terminar el procedimiento, la finca es tal y como tú me has dicho y con los GML que tú me has dicho, yo lo he inscrito y para mí eso va a misa y queda con todas las protecciones. Ahora falta que Catastro, digamos, valide, confronte, valide y diga, correcto, esto es así y rectifique de oficio el Catastro. Pero yo no lo he visto. La cosa es que constantemente está usted diciendo que, o sea, le van a dar una validez gráfica y una certificación gráfica a coordenadas geográficas exactas, pero no estoy oyendo hablar de comprobaciones sobre el terreno. O sea, son comprobaciones que vienen de topografías que están acumuladas. Vamos a ver. La mejor voluntad del mundo. La comprobación Pero- sobre, en mi caso, la comprobación sobre el terreno la hace o Catastro, cuando es base gráfica catastral, si es que Catastro está sobre el terreno, o el técnico. De que cuando llega con un expediente y me lo firma él, yo creo que tiene la responsabilidad de lo que firma. Vale. Y creo que si son Entonces, estamos profesionales serios, que son la gran mayoría, si todos lo hacen bien, dice, oiga, usted me está diciendo, dice, no, mire usted, la finca es así. Y yo me he encontrado con técnicos y les he tenido que decir, explícamelo, porque no entiendo. Pero entonces Yo tengo estos papeles, esta historia registral, esta situación de finca que se ha segregado, que luego se agrupó, que se agregó, que todo esto, yo me siento en el mapa, intento interpretar mi archivo literal y a mí no me da lo que tú me dices. Y el técnico se siente y me dice, sí, pero es que mira, fíjate aquí, esto, lo otro, y a veces me convencen y a veces no. Entonces estamos hablando siempre de registros nuevos, claro, nuevos. Quiero decir No, que están- no. Pero No, es que si no, a ver, exactamente. ya, pero- Yo puedo tener inscrita una finca de hecho, Pero ¿cómo me va usted a certificar que esa finca ahora mismo que estamos viendo tiene esas coordenadas geodésicas, digamos, sin comprobarlas sobre el terreno? vamos a ver, Pero no. el técnico. La comprobación la hace el Pero sí, técnico. pero para El técnico inscripciones o nuevas. Catastro. Para inscripciones nuevas, claro. Modificación, pero modificar. Si yo tengo una finca inscrita en los años 60. Vale, pero quiero decir que yo en ningún caso puedo acudir al geoportal para observar los 4 vértices de una finca en mi pueblo que nadie ha comprobado nunca, porque no tendría nunca la certeza de que esas coordenadas son las buenas, ¿no? Claro, porque no las ha comprobado nadie. Sí, el catastro ya tiene la catastro ya tiene catastro. Pero el Catastro tiene mucha base gráfica. Hombre, por Dios, pero no para, digamos, certificarlas registralmente
hasta el punto de decir es que Claro, pero es que vamos a ver. porque es que Vamos a ver. Que coincide, exacto. La ley lo que dice es que la base gráfica del registro Sí, es la base gráfica catastral. pero yo lo que digo es que, a ver, el registro para mí es sacrosanto, claro. Es decir, Bueno, tampoco es real, pero bueno, intentamos no, hacerlo. pero Sí. si yo digo simplemente que una de esos vértices puede caer en el olivo del vecino, ¿o no? Es lo que estamos hablando. Claro. Lo normal es que pase eso. Y tú estás en la medición y lo modificas y lo llevas al registro. Es que yo creo que también se puede hacer al revés. Se puede modificar en catastro. Sí, claro, sin ninguna duda. O sea, que es lo que se suele hacer. Sí, no, También catastro, luego se avanza en su procedimiento y luego ya. sin ningún problema. Si se modifica en catastro y luego se viene al registro, y ya se viene con la base gráfica y yo compruebo que es lo que hay, no tengo ninguna duda en hacerlo. Pero que hay procedimientos alternativos, que es la representación gráfica alternativa. Que vamos a ver, representaciones gráficas catastrales, no diría yo que la mayoría, pero sí es verdad que las alternativas son una porción muy importante de lo que hay ahora, pero muy importante. Sí. Muy importante. O sea, no base gráfica catastral, porque además normalmente el que tiene la base gráfica catastral, el catastro lo tiene correcto y está de acuerdo más o menos con su inscripción, la va a vender o lo que sea, pues tampoco le da igual. Quiero decir, si es que es lo que es la finca correcta. Es decir, lo que se escribe realmente son alternativas, no solo por segregaciones, agrupaciones, divisiones, sino porque yo voy a vender la finca y resulta que yo tengo una finca de 800 metros, pero es que el comprador ha entrado en catastro y resulta que en catastro son 650. Y él dice, no son ni 800 ni 650, son 743. Y entonces, claro, ya empiezan, no, pues no te la compro, pues como no coincide en registro y no coincide en catastro, y como todo el mundo ha oído hablar, aunque no sepa muy bien de qué va, pero ha oído hablar de que, oye, pues fincas en georreferencia y tal, pues no, yo mientras no coincida todo y todo esté bien tal, pues no sé. Pues entonces, realmente ahora lo que se está escribiendo pues, son realmente las alternativas, es decir, las que se generan porque no hay una identidad, la identidad literaria del registro no coincide con el catastro y a lo mejor no coincide ninguna de las dos con la realidad. Entonces, es labor de los técnicos ir y hacer un trabajo serio y decir esto y esto. De hecho, yo en muchos sitios prefiero la labor de los técnicos a una base gráfica catastral, porque claro, yo la base gráfica catastral es que a veces te lo piden y te pones sobre el plano y claro, lo ves en el planito y dices, pues sí, esto está en gris, esto lo hace. Pero ahora, ¿dónde está aquí físicamente? ¿Y cómo estaba? Y no es tan fácil. No es tan fácil, pero vamos, sí es verdad que lo que se está haciendo ahora es alternativo, vamos, casi todo con informes técnicos. Alfredo, has comentado una cosa antes, un pasito atrás, del sistema de alertas, que me parece muy interesante para derechos de tanteo y retracto. Ese sistema de alertas cuando modifica una finca y que a mí me puede llegar una notificación, eso está Vamos a ver, ahora mismo, en marcha ya, es la pregunta. ¿gráfico o de titularidad? No sé. No, hay un sistema de alertas de titularidades, 5 o 6 años, o quizá más. Es decir, de hecho yo lo tengo hecho en fincas de León, pero bueno, simplemente tú le dices al registro, le solicitas al registro que respecto de tal y tal finca, si se presenta cualquier documento en el registro relativo a ellas, pues te notifican a tu correo electrónico. Está ahí el registro, pues yo lo doy de alta y bueno, cuando llega algo sobre la finca 24.723 de Talavera de la Reina, pues hay una alerta gráfica del titular y se le notifica. Pero vamos a ver, no es para lo que tú piensas. Es decir, tú lo quieres como derecho de tanteo y de retracto como titular de la Junta de Castilla-La Mancha. No. Es decir, yo notifico al titular registrado de que sobre su finca le han presentado algo. No a ti que puedes tener un derecho de tanteo y de retracto. Pero el tanteo y retracto también es un derecho que Para sobre la finca, es particulares. una carga que tiene. ¿Es a favor de la administración? Depende. ¿Está inscrita? Es una medida de protección oficial. Son VPOs. Ah, VPOs. Son VPOs. VPOs, si alguien. Hasta ahora está hecho, se puede hecho con dominio, exclusivamente con el derecho de propiedad. ¿Qué te llega? No es un título, ¿no? ¿Te llega un correo? ¿Una comunicación? Sí, te llega una comunicación, pues, de registro de la propiedad, de tal,
relación a la solicitud que usted nos realizó, con fecha tal, a tal hora, tal día, tal, sea ¿Y qué tiene coste? ¿Como un auto simple? cero. Cero. Interesante. Y es lo mismo que estamos intentando. Claro, pasa que, claro, esto del geoportal es inmenso. O sea, se puede seguir desarrollando y desarrollando hasta el infinito. Porque, claro, lo de las alertas geográficas, ¿no? Entonces, oye, pero bueno, se pidió con aquello, tal, nos pusimos con ello y claro, y este verano, pues no sé, la zona que se quemó en el incendio, y que no sé por qué. Y claro, ya se ha sacado por fuera, igual que lo del análisis cartográfico ahora mismo son contra todas las cartografías, las 200 y pico cartografías que hay. Claro, tenemos que hacer un apartado para urbanísticas, viales, ¿ya? Pues, porque hay veces que tarda mucho en pasar todo eso, ¿no? Entonces ya, bueno, se puedan seleccionar. Y sobre eso las alertas, pues es lo mismo. Es decir, yo soy titular de una finca, oiga, si hay una alerta gráfica de un vecino, de un 199, de una modificación de superficie o de colindancia de una finca colindante con la mía, por favor, notifíquenme. ¿Avisa también de modificaciones en colindantes? O sea, o solo las que No, la que tenemos ahora es titular de dominio. Y yo digo, si presenta sobre mi finca, a mi finca, pero de las colindantes no. no. Si hay un exceso de cabida en una colindante, no. Vamos a ver, eso es lo que vamos a hacer desde el punto de vista gráfico, no del dominio, sino notificarle. Hay una modificación de superficie exacto, de su finca. Y la misma notificación que tenemos que mandar por correo certificado, yo entiendo que también eso agilizaría bastante, porque claro, mandas una notificación por correo certificado, pues depende, en abril o en mayo va bien, pero ahora que llegamos época de Navidad o época de verano, pues correos notifica y es que pues los hombres van como van. Es decir, son 21 días hábiles, 20 días hábiles que son 2 meses. O sea, que mientras viene, te llega la notificación, te contestan o no te contestan, pues el expediente se me va a 2 meses y medio o 3 meses. Que podría hacerse más ágil. Claro, si yo tuviera alertas y pudiera notificarle directamente o lo tuviera autorizado para notificarle por correo electrónico, le notifico por correo electrónico y en cuanto él me dé, ya está. Se gana en tiempo, que al final, pues es verdad que al final la decisión de comprar una casa es muy larga, pero todo el mundo llega al registro con prisas. Todo el mundo lo quiere para antes de ayer. En fin, bueno, básicamente esto lo quería. Ya por último, aquí abajo hay una I pequeñita, ahí hay un manual de 130, 140 páginas con todo el desarrollo que puede hacer el geoportal. Bueno, pues lo pueden descargar y es bastante cómodo. Y creo que hay incluso un buzón de sugerencias, que son técnicos. Si ven algo en lo que se pueda mejorar, pues estaríamos encantados en que nos lo dijeran, porque claro, nosotros, por mucho que lo veamos y por mucho que nos guste, pues no dejamos de ser juristas y de ver las cosas de otra manera. De otra manera. Pasamos a la segunda parte. Tomás. Desde que me digáis. Me da igual, voy a entrar en internet. ¿Desde cuál puedo entrar en internet? ¿Qué grados había tenido? Uno que tenga razón. Sí, ¿no?
Vale, pues Sí, lo hemos metido. No tiene desnivel. Bueno, pues buenos días. Me han dejado escasamente media hora mi amigo Alfredo para poder explicar el contenido de la página web de urbanismo, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar hacer un vuelo rápido por los contenidos de la web y que tengáis un poco una imagen general de lo que ahí podéis encontrar. Supongo que estoy compartiendo la imagen, ¿no? Que será perfecto. Bueno, vamos a ver. Lo primero que nos planteamos en la Dirección General, bueno, mi nombre es Tomás Saura. No me ha presentado nadie. Mi nombre es Tomás Saura, soy arquitecto. También soy arquitecto y funcionario de la Junta. Ahora mismo estoy de jefe de área en la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo. Entre otras muchas cosas que nos atañen, pues nos dedicamos a estas cosas. Bueno, cuando nos propusimos desde la Dirección General hacer una página web de urbanismo, lo que nos movía fundamentalmente eran dos cosas. Entender que el urbanismo debe de ser transparente y que además debe de ser accesible. Cuando digo que debe ser transparente, lo digo en dos sentidos. Uno, en el que todos los actos que haga la Administración en materia de urbanismo, en acuerdos que se adopten, etcétera, etcétera, que sean accesibles, que la gente pueda comprobarlos, verlos, descargárselos y utilizarlos en caso necesario. Y lo segundo es que el planeamiento urbanístico, que hay muchas veces que son documentos que están metidos en un cajón, como un oráculo que alguien consulta para decirnos lo que podemos o no podemos hacer, pues debería de ser público también y debería de estar a disposición de cualquier ciudadano sin necesidad de que nadie lo interprete o le diga lo que tiene que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, pues nos propusimos en un primer momento escanear todas las bases de datos que teníamos en la Junta, tanto en la Dirección General como en las delegaciones provinciales, de los planeamientos que existían en los distintos municipios. Y con esa idea luego nos escaneamos también los acuerdos de las actas y bueno, hemos ido llenando de contenido esta página web que voy a intentar muy deprisa, no sé si esto se puede quitar. Sí, perfecto. Voy a intentar contaros. Bueno, en primer lugar, en la página web lo que veis es lo que tenéis en pantalla. Es decir, hay arriba, en la parte de arriba, hay unas pestañitas a las que se pueden acceder a distintas cosas que también se pueden acceder desde estos banners que aparecen a lo largo de la página web. Al final hay un repositorio de actividades y de noticias, formación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si avanzamos un poquito para ir viendo lo que hay en cada uno de esos apartados, el primero que nos ocupa sería el visor de planeamiento. Yo a todo el mundo le digo que lo mejor es coger la página web una tarde y que no esté aburrido, no tenga nada que hacer y que empiece a brujulear porque se va a encontrar muchísimas cosas, ¿no? Muy difícil en media hora explicar el contenido de todo lo que hay aquí. Bien, visor de planeamiento. ¿Qué tenemos en el visor de planeamiento? Pues planeamiento podemos hablar de planeamiento municipal, de planeamiento territorial y del sistema de información urbana, que es al que hace referencia el registro en su geoportal. En cada una de esas cosas pues podemos encontrar distintos temas. Por ejemplo, en el planeamiento municipal es donde podríamos encontrar un repositorio de toda la documentación que se ha ido escaneando, ¿vale? Y que estaría disponible para que la podáis descargar de todos los municipios o de los que tengan planeamiento o de casi todos los que tengan planeamiento en Castilla-La Mancha. Son 919 municipios y no todos tienen planeamiento. En ese planito que tenéis ahí, vamos a abrir el visor, bueno, ahora lo abrimos. En ese planito que tenéis ahí en chiquitito, hay un código de colores, que luego a lo mejor lo vemos un poquito más grande, donde se dice qué municipios tienen plan de ordenación municipal, cuál es el proyecto de limitación del suelo, cuáles están sin planeamiento, etcétera, etcétera. Si entramos en la pestaña de planeamiento municipal, lo que nos dicen es que, bueno, además hay algunos municipios que no tienen planeamiento y otros que tienen PON, PDSU, Plan General, etcétera, etcétera, etcétera.
Los municipios que no tienen planeamiento y que por lo tanto no me lo puedo descargar, lo que sí me puedo descargar son las normas subsidiarias provinciales que son de aplicación en todos aquellos municipios que no tienen planeamiento. Si pincháramos, por ejemplo, en Guadalajara, pues tendríamos acceso al PDF del boletín oficial donde están publicadas las normas subsidiarias de las normas subsidiarias provinciales. Aquí ya lo saben. Lo mismo pasa en Toledo, pasa en Ciudad Real. No, perdón, en Ciudad Real no tienen normas subsidiarias. Abrimos el visor de planeamiento. Vais a ver que todos los visores tienen el mismo aspecto, ¿vale? Son visores que están hechos con ArcGIS y que permiten tener una imagen. O sea, lo que vamos a ver a través de los visores, vamos a poder superponer distintas imágenes, distintas cartografías, distinta información de carácter geográfico. Del visor normalmente no me puedo descargar nada. Luego veremos desde dónde me puedo yo descargar información para trabajar con nuestros programas de GIS. Entonces, en este plano, como lo que hemos dicho antes, hay algunos que tienen plan general, plan de ordenación municipal, con ese código de colores se identifican. Si yo busco un municipio, pues qué sé yo, este de Cuenca, Arcas de Villar, lo coloco arriba, como veis, en la parte de arriba, le doy a buscar, me lo va a localizar y me lo va a poner en pantalla. Y me va a decir que en Arcas de Villar hay unas normas subsidiarias de tipo B, ¿de acuerdo? Y si pincho en más información, lo que va a ocurrir es que me va a descargar, lo estáis viendo aquí arriba, no sé cómo quitar esta cosa de aquí, pero bueno, me va a descargar un zip donde va a estar toda la documentación. Luego, si acaso, intentamos localizarla para verlo porque tarda un poquito, pero tendría, digamos, el planeamiento municipal entero, lo que se ha podido escanear. Hay un problema con esto, y es que estos son documentos escaneados, no están certificados, no están diligenciados. Por lo tanto, lo que se tiene es una información, no un certificado. ¿De acuerdo? En el sistema de información geográfica, la información que está sí es la veraz. Pero en esto lo único que tengo es el documento escaneado a mi disposición para poderlo comprobar. Seguramente necesitaría después un chequeo para verificar que efectivamente es la documentación que vale. Estamos ahora poniendo en marcha un sistema para volver a escanear toda la documentación e incluir en la documentación escaneada un sello, un certificado que permita asegurar que el documento que estáis comprobando sea efectivamente el que vale. Pero bueno, esto estamos empezando a trabajar en ello. Quería también señalaros que en estos visores existe un montón de información que tenemos disponible. Si yo veis el cursor, si pincho en este icono que tengo aquí, me va a salir una lista de capas. Con los iconos estos. Bueno, una lista de capas. Aquí tengo cientos de información sobre el territorio. Si estoy fijándome en Arcas, en el pueblo este, en el municipio de Arcas de Villar, ¿vale? Pues puedo, por ejemplo, ver si hay montes, si hay vías pecuarias que le afectan. Ahí las tengo trazadas, en principio no. Si hay montes de utilidad pública, ahí sí. Si hay algún espacio de la Red Natura 2000, también, etcétera, etcétera. Es decir, voy a poder comprobar un montón de información geográfica que afecta a ese municipio, ¿vale? Que no es meramente el planeamiento municipal. Bueno, como veis, me puedo descargar también distintas fotografías aéreas, porque si yo me acerco, puedo descargarme la ortofoto de 2021, por ejemplo, y pues tengo una imagen de la fotografía aérea del municipio. ¿De acuerdo? Como veis, aquí hay un montón de información disponible. Tenéis también un menú en el que podéis comprobar pues, los distintos grafismos que hay en los planos, etc. Bueno, vamos a intentar avanzar porque si no, quitar esto, vamos a venir aquí, vamos a ir un poquito para atrás. En el planificación territorial, vamos a tener información sobre los planes de ordenación del territorio, que sabéis que no hay ninguno aprobado definitivamente, sobre los proyectos de singular interés que se han ido aprobando a lo largo del tiempo y sobre los planes de singular interés
que en estos momentos se está tramitando uno, pero no había ninguno anterior. Por ejemplo, los proyectos de singular interés, tenemos una literatura en la que nos explica cuáles son los que se han ido produciendo. Pinchando en cada uno de estos podría descargarme o comprobar o leer la información correspondiente a la declaración de interés regional, el contenido del proyecto, en fin, toda la información. Y si me voy al visor, pues tendríamos también acceso a la localización de esos proyectos de singular interés y nuevamente desde cualquiera de ellos, por ejemplo, desde el Centro Tecnológico Nokia Antaix, pues tendría acceso, como veis, a más información. Volvería a poderme descargar, como estáis viendo aquí arriba, el zip completo con todo el expediente para que se pudiera tener acceso a quien pudiera interesarle. Bien, avanzamos otro poquito. Bueno, si nos vamos para atrás, lo que os decía del plan de singular interés, lo único que hay hasta ahora es información de carácter general del expediente de un plan de singular interés que se está haciendo en Cuenca, que se llama Los Palancares y que está vinculado a la economía circular. Bueno, no nos podemos detener mucho, vamos a avanzar. Bueno, una cosa que también podemos ver desde planificación territorial, entrando en los planes de ordenación territorial, es el tema de los atlas de paisaje de España y de Castilla-La Mancha. Sabéis que con motivo de la elaboración del plan de ordenación del territorio de Castilla-La Mancha, Estrategia Territorial para Castilla-La Mancha, se hizo un catálogo de paisajes, un atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha, al que también se puede acceder desde aquí. En esta parte de aquí abajo hay un visor en el que también se puede acceder. Si entramos ahí, nos van a ofrecer una información de carácter general y nuevamente vamos a acceder a un visor como similar a los que veíamos antes, donde vamos a ver todas las unidades de paisaje que se distribuyen a lo largo del territorio regional. Incluso hay algunas que están desarrollada la información, otras no, pero por ejemplo hay algunas pues que esta es, por ejemplo, llanos centrales y sus bordes, llanos de la meseta meridional y sus bordes. Si pincho en más información, voy a obtener... Un poquito lento, ¿eh? Una ficha que está en el atlas donde me describe pues, las características de ese paisaje. Vienen una serie de fotografías identificativas, donde viene también un análisis de los recursos paisajísticos que están en ese ámbito, donde hay también una delimitación, una cartografía con su delimitación y también un plano de usos del suelo en todo ese ámbito. Bueno, ya sabéis que se está elaborando una ley de paisaje que en su momento tendrá su tramitación y su aprobación si procede, pues todas estas cosas serán de mucho interés para este asunto. Pero no se utiliza para nada. O sea, esto realmente... Bueno, ahora mismo hay una obligación en la elaboración de los planes de urbanismo, de ordenación urbanística, de incorporar un estudio de paisaje en los planes. Ese estudio de paisaje debe de identificar el contenido, las características del territorio, ver las unidades de paisaje que afectan al ámbito territorial del propio plan y hay que trabajar sobre ello. O sea, que es una Y en información... Guadalajara están, o sea, están en toda yo creo que sí, porque se Sí, hicieron. mira, en la provincia de Guadalajara. Sí, sí. En la Son los que provincia de había en Guadalajara. el POT que no se aprobó, ¿no? ¿Cómo? Los que había en el Plan de Ordenación del Territorio Efectivamente. que no se llegó a aprobar definitivamente. Este documento, este Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha, era un documento que se incorporaba en el Plan de Ordenación del Territorio. El Plan de Ordenación del Territorio no se aprobó, pero a título informativo nos quedó el Atlas que tiene una información muy interesante. Bueno, vamos a intentar ir un poquito para atrás. ¡Ay, por Dios! Voy a olvidar aquí. Es que No ha ido tan atrás. creo que No, volver otra vez a... Seguro que no lo has cerrado. No, me sale que está aquí. Entonces, pues.
Está ahí. ¿Lo estáis viendo ahora en pantalla? No, vale, está bien. Vuelvo aquí, le doy aquí a esto. Aquí, ¿no? Ya se va a empezar a compartir un momento. Vale, perfecto. Bueno, que como está tan arriba esto, no sé. Pequeña. Planeamiento territorial. Vamos a quitar el planeamiento territorial, nos vamos a los paisajes, quitamos los paisajes. Vale, estamos aquí. Bueno, pues vamos a intentar avanzar y vamos a ir al sistema de información urbana. El sistema de información urbana es un visor de planeamiento también, de planeamiento general, que se desarrolla a partir de un convenio que se firmó con el Ministerio de Fomento en aplicación de lo que establecía el Decreto Legislativo 7/2015, el de la ley, el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Pues en la disposición adicional primero se hablaba de que había que desarrollar un sistema de información urbana que pudiera dar transparencia al contenido urbanístico de los planeamientos municipales, ¿no? Bueno, pues en desarrollo de ese convenio que se firmó con Fomento, se han ido desarrollando año tras año, se han ido volcando al sistema de información urbana el planeamiento de distintos municipios. Actualmente hay un total de 369 municipios, nos faltan hasta los 919, pues un montón, y tenemos un contrato con una empresa, con Traxa, que nos está desarrollando toda esta información. Pensamos que al terminar el año 2023 tendremos todos los municipios volcados, tanto los que tienen planeamiento como los que no tienen planeamiento. Evidentemente, los que no tienen planeamiento, lo que volcaremos serán todas aquellas afecciones sectoriales que afectan al territorio, ¿no? Pues las afecciones hidrológicas, infraestructuras, medioambientales, etcétera, etcétera, culturales, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues este es el planteamiento. Entonces, al abrir, bueno, hay una cosa importante antes de abrir el visor, y es que sabéis, los que os dedicáis a redactar planeamiento, que cuando se termina el plan y para poder publicar, aprobar definitivamente y publicar el plan, nos tenéis que aportar los planos de ordenación urbanística en un archivo de tipo SAPE. Es decir, es un archivo que permite volcar la información en un sistema GIS. ¿De acuerdo? Aquí, desde esta página, podéis descargaros las instrucciones que hay que seguir para organizar las tablas de contenidos de ese archivo SAPE. ¿Eh? Y hay un manual también de ayuda para el visor, etcétera, etcétera. En cualquier caso, si alguien tiene dificultades, pues lo que tiene que hacer es hablar con el Servicio de Planeamiento Supramunicipal y allí le ayudan y le explican cómo hay que hacer este tema. Sistema de información urbana, pues lo que me va a permitir es pues actuar sobre ver lo que hay en cualquier punto del territorio. Aquí veis, por ejemplo, hay un código de colores. Tenéis aquí, por ejemplo, los primeros sería el suelo urbano, el consolidado y no consolidado, luego el suelo urbanizable con ordenación detallada, ordenación estructural, el suelo rústico, tanto el de reserva como todas las protecciones que pudiera haber. Si nos vamos a un municipio, vamos a poner el mismo de antes. Si nos vamos, por ejemplo, el municipio es el de Villar de Cañas, pues me vengo, aquí lo tenemos, este es el municipio de Villar de Cañas. Como veis, hay un... bueno. Como veis, en Villar de Cañas, es que ahora mismo, no sé si... Perdonadme, voy a cambiar a otro. A ver, por ejemplo, un municipio de Guadalajara que tenga el planeamiento municipal, plan de ordenación municipal. Azuqueca de Henares. Vamos a ver Azuqueca de Henares. Según el visor es plan general, lo que tiene. Sí,
Es muy antiguo, es por eso lo he cambiado, es que es antiquísimo. Toda la información que me han Bueno, dado. es del 99 y ya se tramitó con la disposición transitoria de la ley de la Lutau. En Villar de Cañas. Bueno, En Azuteca sí. O sea, no sé. Es un plan. A ver, Sí, sí. Sí, sí. bueno, aquí lo tenemos. No, es igual en cualquier caso. Esto me permitiría pues, hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí veis que dentro del icono este me puedo abrir o descargar pues, un montón de cosas. Por ejemplo, podría descargarme el parcelario catastral, ¿de acuerdo? Y ver en el parcelario catastral, por ejemplo, en esta zona en la que estoy de Azuqueca de Henares, las distintas parcelas catastrales y comprobar su situación. Este suelo, bueno, la referencia catastral podría descargarme la del catastro. Va un poquito lento esta. Va muy lento. Podría descargarme la del catastro, con lo cual tengo información pues, sobre lo que hay ahí construido, los usos, etcétera, etcétera, en esa parcela. O, por ejemplo, podría, si quito esto, pues podría ver cuál es la clasificación de ese suelo urbano. Me dice que no es consolidado, que es una unidad de actuación, que hay un plan parcial de mira al campo, la zona es ZU1 industrial, me da además, voy a abrirlo del todo. Me dice que tengo que comprobar el planeamiento que está aprobado. Bueno, me da una información de carácter general. En algunos sitios hay información más completa y en otra menos completa. Lo que voy a poder saber aquí es si el suelo cómo está clasificado. Si el suelo está clasificado como suelo urbano consolidado o no consolidado, si es suelo urbanizable o si es suelo rústico en distintas categorías de protección. Y en algunos de estos suelos me puedo descargar con carácter general las normas urbanísticas de aplicación. ¿De acuerdo? Es interesante, por ejemplo, hay algunas pestañas aquí que son interesantes. Si, por ejemplo, este icono que hay a la derecha del todo, si lo pincho, podría ver, comparar distintas fotografías aéreas, ¿vale? O comparar el SIU con distintas fotografías aéreas. Digamos que bueno, en este momento solo está cargada en este municipio la ortofoto de 2021, pero bueno, podría ver, como digo, la comparación entre la clasificación del suelo y la fotografía aérea que tengo debajo. ¿Y quién se encarga de actualizar esto? Esto, a ver, en principio la información es una información bastante reciente y lo que pasa es que al mismo tiempo que se van incorporando nuevos planeamientos, nuevos municipios, se van actualizando los que tenemos. Este es un trabajo que hacemos desde la Dirección General. Por ejemplo, ahora que se está edificando tanto en un polígono, claro, de un par de años ha cambiado el panorama bastante. Haces una foto aérea, ¿sabes? Y no tiene... Bueno, pero a ver, pero una cosa es que cambie lo que se está construyendo o no, que solo vamos a ver en la foto aérea. Las ortofotos se hacen todos los años. Cada año se hace una ortofoto que están disponibles, luego veremos en el centro cartográfico, que se pueden descargar y que se van incorporando al SIU las más recientes. Sí, pero por ejemplo, el planeamiento de desarrollo está incorporado al SIU. En este caso, por ejemplo, podemos ir a alguno de los sectores de Azuqueca. Están en la parte de arriba. Y están incorporadas ya las ordenaciones detalladas de los... Por ejemplo, Pues mira, esos sectores en amarillo que hay... ¿estos de aquí? No, un poquitín más abajo, a la izquierda, no. ¿Este, por ejemplo? No, eso es el suelo rústico. No, un poquitín más a la derecha, ese, por ejemplo. Este. Sí, ese por ejemplo. Suelo urbanizable con ordenación detallada. Es que ese es capaz ya la ordenación detallada. Encima, ese que está más clarito. Este. Ese. Suelo urbanizable con ordenación estructural. O sea, no está desarrollado, entiendo, el plan parcial. Sí, está. Sí. Se están construyendo. Suelo urbanizable residencial, plurifamiliar, residencial. Es la ficha del desarrollo. 75 viviendas hectáreas, 0,75 metro cuadrado. La superficie total 29,96 hectáreas. Ordenación estructural. Eso es, digamos, la ordenación. Eso es todo lo que recoge el plan de ordenación. La ordenación detallada de los sectores
Es que los Sí, planes yo me vengo parciales, de los planes de espacios no están. Que no, que no. No, el planeamiento de desarrollo no está. Vale. Sí, las La flexión. ¿Vale? Bueno, a ver si hay algo más que podamos. Bueno. Hay distintas cartografías que podríamos utilizar de mapas base para ver distintas situaciones. Y luego incluso me puedo descargar el archivo SAFE del municipio para poderlo utilizar en nuestras aplicaciones informáticas. ¿Cómo se hace esto? Pues desde aquí, donde pone Sistema de Información Urbana, Municipios, descarga SAFE, me va a... me voy a ¿veis? Veo el término Azuqueca de Henares. Si le pincho, pues más información, me podría descargar el archivo SAFE. Ese archivo SAFE, que de momento es un zip, me lo descargo en mi ordenador, abro el zip y sabéis que un archivo SAFE lleva asociado otros 5 archivos de metadatos, pues lo cargaría en mi sistema GIS y tendría lo mismo que tengo aquí. Bueno, esto es para entretenerse y estar con ello tiempo para ver todas las cosas. Lo que pasa es que quiero avanzar un poco más deprisa. Bueno, sistema de información urbana, ya lo hemos visto. A ver, ¿qué más cosas podemos ver en, por ejemplo, expedientes de comisiones? No me voy a meter a ello, pero desde los expedientes de las comisiones podríamos acceder a un histórico de actas y acuerdos, donde tendríamos escaneadas las actas de las comisiones provinciales y regional de urbanismo, o podría ir a acuerdos, buscar acuerdos concretos en expedientes de urbanismo, con su certificación correspondiente, o las actas de comisiones de urbanismo desde el año 1 de enero de 2019 hasta ahora. El punto anterior, el que hemos visto primero, es hasta el 1 de enero de 2019 hacia atrás. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar porque que sepáis que desde ahí, si tenéis interés en cualquier acuerdo que se haya producido en la Comisión Provincial de Guadalajara sobre un tema que os pudiera interesar, pues cuando la delegación tenga actualizadas todas las comisiones escaneadas, pues se podrá hacer derecho. Importante, porque creo que es una cuestión de transparencia interesante. Desde normativa e instrucciones, pues lo mismo podéis acceder a la normativa urbanística autonómica, descargaros el código urbanístico. Interesante la instrucción técnica de planeamiento sobre determinadas construcciones en suelo rústico. También interesantes las instrucciones de la Dirección General relativas a distintos aspectos de difícil debate y discusión sobre su contenido. Pues aquí hay algunas aclaraciones sobre cómo deben interpretarse estas cosas. Yo creo que también ese es un tema interesante a tener en cuenta. Bueno, pues hay también algo de legislación estatal. Un poco se ha intentado recuperar aquí toda la normativa de aplicación. Consulta de registros, pues sabéis que hay 3 registros relativos a urbanismo: registros de actuación urbanizadora, de programas de actuación urbanizadora, registro de entidades urbanísticas colaboradoras de conservación y registros de agrupaciones de interés urbanístico. Normalmente, cuando los PAU se aprueban, definitivamente hay que incorporarlo al registro. Hasta que no esté incorporado al registro, no es eficaz su aprobación definitiva, y desde aquí podríamos entrar a cualquiera de los PAUs que se hayan terminado en los últimos años y que estén inscritos en el registro. Tampoco me voy a detener. En el portal de mapas de Castilla-La Mancha tengo acceso al centro cartográfico de Castilla-La Mancha, y desde aquí puedo descargarme, ahora sí, mucha de la información que hemos estado viendo. Me la puedo descargar en distintos formatos para trabajar con ella y verla. Por echar un vistazo rápido, pues tengo desde mapas temáticos, visores de cartografía. Voy a abrir uno interesante que veáis. No sé qué, a ver. ¿Por qué no se esconde esto de aquí arriba? Ahora.
A ver, visor de cartografía. Bueno, pues es un poco lo que hemos estado viendo antes en todos los visores. Podríamos ir abriendo cualquiera de estas pestañas y accediendo a la imagen, quitando unas cosas y poniendo otras para verlo. Esto lo podría utilizar para hacer mapas, para hacer cualquier ilustración que necesite en un informe o... Entre el contenido destacado, no sé por qué el visor cartográfico... Mira, hay un visor que es muy interesante, que es este visor del reto demográfico. En este visor sabéis que hay una ley de medidas para luchar contra la despoblación que divide el territorio regional, hace una zonificación en función de los distintos niveles de despoblación y en función de esos niveles de despoblación, posteriormente se hizo un decreto en el que se recogían pues, distintas medidas que se podrían aplicar en todos esos municipios. Realmente se hace una categoría de extrema despoblación, intensa despoblación, en riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Guadalajara, menos la zona de los alrededores de Guadalajara, el corredor de Linares, pues está en una situación de extrema despoblación. Pero lo curioso de esto es que si yo pincho un municipio, cualquier municipio, por ejemplo este, que es Sigüenza, pues fijaros que hay una serie de medidas para cualquiera que quiera irse a vivir allí o que quiera montar allí un negocio o hacer cualquier cosa que podría disponer de ellas. Por ejemplo, hay una deducción del IRPF por residencia habitual pues de un 20%. Hay una deducción del IRPF por adquisición y rehabilitación de vivienda de un 15%. Hay una deducción por traslado de residencia habitual de 500 euros. Es decir, hay una serie de medidas, muchas medidas, que todos aquellos que digan, oye, me voy a ir a vivir a Sigüenza, nos ha ido nuestra decana, pero a lo mejor le interesaba, pues tiene acceso a un montón de cosas que hay aquí, ¿vale? Este visor es un visor interesante porque permite ofrecer una información que es útil y muy interesante. Vamos a quitarlo ya. Vamos a irnos de los visores de demográfica. Bueno, aquí veis, como veis, tenéis un montón de visores preparados. Pero luego hay otra parte que es Open Data y descargas, desde donde podéis descargar los datos. Por ejemplo, en materia de infraestructuras, pues hay desde relación geográfica de los ríos de Castilla-La Mancha, en la red de carreteras. Bueno, pues, a ver, vamos a ver. Esto oficinas comarcales, grupos de acción local, oficinas agrarias. No sé por qué me salen tan poquitos ahora mismo. Vías pecuarias, refugios de pesca, zonificación ambiental de proyectos eólicos. O sea, como veis, hay infinidad de archivos que son archivos normalmente vectoriales o ortofotos o que me permiten descargar mi información para trabajar en el estudio, pues trabajar con programas de GIS. ¿Vale? A ver, ¿qué más cosas? Rápidamente, venga. Bueno, el mapa de suelo industrial. Sí, sería interesante el catálogo de servicios, porque lo que también parece que tenéis es... A ver. Es enlaces WML que puedes acceder sin descargar, ¿no? Efectivamente. En los archivos SAFE lo que haces es que te descargas el archivo para manejar sobre él. En los archivos WMS lo que te permite es ver en pantalla, pero no descargarte. Por ejemplo, habrá algunos que tengan muchísima información. Por ejemplo, ¿Tenéis alguno específico de urbanismo? ¿Tenéis información de urbanismo? ¿No tenéis en esos formatos? No. Porque eso sí es interesante para contrastar o para... Tenéis las ortofotos, que normalmente pesan muchísimo y que podéis descargaros el archivo WMS de tal manera que lo tenéis ahí, pero no os ocupa espacio en el disco duro. Bibliotecas, catastro minero,
mayores, construcciones hidrográficas, cuencas hidrográficas, divisiones administrativas, espacios naturales, lagunas, nombres geográficos, planeamiento municipal. Aquí tienes el de planeamiento municipal, proyectos eólicos, Planeamiento ganadería, municipal está, regadío, ¿no? residuos. Municipal. Lo que pasa es que sea la información global. Sí, claro, claro. Sí, sí, perfecto. Telecomunicaciones, carreteras, pues la cuadrícula. Esto es muy importante porque si tú luego intentas descargarte en tu ordenador una fotografía aérea, claro, vas a ver que cuando entras en ortofotos tienes, no sé, en el año, ortofotos del año 2021, ¡buah!, miles de archivos. ¿Cuál es el archivo que te interesa? Pues a través de esta rejilla y de esta otra, puedes saber en qué cuadrícula es donde está tu cartografía y te descargas solo la ortofoto de esa cuadrícula. Bueno, infinidad. Esto pues es lo que os decía, que esto es ponerse a buscar, a mirar, a trabajar con ello. Como veis, yo lo que quería era que veáis que hay un sinfín de alternativas con las que se puede trabajar. Vamos a ver si se quita eso de ahí arriba. Si me deja. No me deja. ¿Eh? No sé cómo quitar eso. Ahora. ¿Sabéis cómo se puede quitar esto o no? La barra esta negra de arriba. Ah, que ahí no sale. Bueno. Ah, claro. Es que tiene trampa esto. Y no me deja hacer cosas. Bueno. A ver, ¿qué más cosas? Catálogo de servicios, eso ya es lo que hemos estado viendo. Bueno, vamos un poquito hacia adelante. Vamos a ir a ver un poco el mapa de suelo industrial, que es un poco lo que más nos queda. El mapa de suelo industrial es una aplicación informática que se desarrolló hace 3 o 4 años y que poco a poco se va desarrollando con la colaboración de los ayuntamientos, que lo que pretende es ofrecer a una empresa o los técnicos que están trabajando para una empresa, localizar parcelas de suelo industrial donde puedan implantarse o donde puedan comprar el suelo para poder desarrollar una actividad, ¿no? Bueno, como siempre tenéis aquí un manual de ayuda, una pequeña explicación, y si vamos al visor, pues que tendrá el mismo aspecto que tienen todos los visores estos con los que estamos trabajando. Pues, por ejemplo, vamos a poner aloe vera, por ejemplo. Aloe vera. Pues en el municipio de Aloe Vera, pues tenemos un polígono industrial allá arriba, polígono industrial logístico. Vamos a quitar esto y podíamos intentar buscar a ver qué parcelas. Vamos a buscar una parcela, a ver qué parcelas industriales podemos tener. Por ejemplo, estamos en la provincia de Guadalajara, en el municipio de Aloe Vera. Que necesitamos parcelas en vacante, pues que tengan entre 1000 y 10.000 metros cuadrados, con uso pormenorizado, por ejemplo, almacenaje. Pues vamos a buscar a ver qué parcelas me encuentran. Pues ahí me he encontrado una serie de parcelas, como veis, ¿vale? Las tengo aquí. Yo podría ahora, bueno, si pincho en cualquiera de ellas me va a salir debería. Pues me sale aquí. Si yo pincho en cualquiera de estas parcelas, por ejemplo en esta, La ficha abajo, ¿no? me sale, puedo obtener una ficha. Bueno, esto tarda lo que no están los escritos. Y más como internet aquí va despacio, vale. Entonces, me va a salir una ficha en PDF que yo puedo manejar, que puedo enseñársela a mi cliente, donde me habla pues un poco de las características de la parcela, las condiciones urbanísticas. Oye, no va mal. Y va mal. Aceptablemente bien. Ya me la ha descargado. Vamos a abrir el archivo. No, me ha sorprendido. La wifi es muy buena, el ordenador es el que no es muy bueno. Ya, ¿veis? Esta es la ficha. Entonces aquí habla, pues, hay unos planitos, la localización y un poco información de carácter urbanístico sobre lo que aquí tengo. Hay algunos propietarios, sobre todo si son públicos, que posiblemente tenga puesto el precio, ¿vale? Como referencia.
Y en cualquier caso, si alguien está interesado, pues una vez localizada la finca, se tiene que dirigir bien a nuestra Dirección General de Planificación Territorial o bien al IPEX y pedir información más concreta sobre precios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que permite, que facilita de alguna manera la búsqueda de suelo industrial. El problema de esto es que hay un doble problema. Lo primero es que para que esto sea posible, los municipios nos tienen que facilitar la información. Entonces, lo que se hace habitualmente es que se firma un convenio con ellos y en virtud de ese convenio les van aportando pues, el planeamiento de desarrollo y la información geográfica que sea necesaria. Y luego, además, hay que hacer una permanente labor de revisión, porque claro, muchas de estas parcelas que en su día estaban vacantes luego están ocupadas. Entonces, habría que borrarlas de ahí. El problema es que tenemos 4 personas en un servicio para hacer todo lo que hay que hacer de planificación territorial y no siempre se trabaja o se puede trabajar con la agilidad que sería necesario. Pero bueno, la herramienta está aquí y yo creo que es interesante. Más cosas que podemos encontrar. Bueno, luego aquí pues veis algunas noticias de actualidad, algo de, por ejemplo, hoy parece que había en Guadalajara una jornada sobre la web de urbanismo en Castilla-La Mancha. Cuando hay alguna línea de subvenciones, pues se anuncia aquí las noticias que vaya habiendo sobre ellas y ciertas noticias que van ocurriendo en materia de urbanismo. Volcaremos aquí próximamente ese seminario de urbanismo que se va a celebrar en Cuenca y del que el colegio ya ha difundido un tríptico. Pues aquí me sorprende porque no tengo cerrado el programa, pero difundido está el colegio. Con becas. Y con becas, insisto, que todavía no está cerrado el programa. Bueno, pues ¿Tienes tu programa por ahí? si lo habéis difundido vosotros, que no sé dónde lo habéis sacado. Sí, esta mañana me Bueno, Es que bueno, pues esto es un poco todo. Si queréis, insisto que aquí lo que se puede hacer en este ratito es exponeros un poco los contenidos que hay y luego yo lo que sugiero es que brujuléis porque hay muchas cosas interesantes que pueden ser útiles para trabajar y que cualquier duda que tengáis, pues nos llamáis e intentamos ayudaros. Y nada más. No sé cómo se quita este. Sí, para dejar de compartir. Bueno, os lo dejo. Sí. Sí, una pregunta. Dime. En el tema de... Porque nosotros lo utilizamos mucho para ver las protecciones en suelo rústico, Sí. ¿vale? Entonces, se nos ha dado el caso de algún tipo de cauce. ¿Qué fuente usáis para los cauces y los arroyos y los ríos? O sea, ¿es de la Confederación o Catastro? Nosotros la fuente la sacamos del centro cartográfico. No, la información de todos los cauces, arroyos, todo eso, del centro cartográfico. Del centro cartográfico. Bueno, a ver, también tienes en el Instituto Geográfico Nacional, también tienen muchísima información y alguna mejor que la que tenemos en el Ya Instituto nosotros se nos ha dado el caso porque normalmente coincide con la base de catastro. Sí. Se nos ha dado el caso de cauces que no vienen en este visor y sin embargo en el visor de la Confederación Hidrográfica del Tajo sí que vienen. Pues entonces utilizar el de la Confederación Hidrográfica porque son ellos quienes van a tener que informar Claro. finalmente. Exacto. Es que hay cauces, como sabes, hay cauces permanentes, hay cauces temporales y hay cauces ocasionales. Sí. Entonces, no siempre están todos representados, están representados los más importantes, evidentemente. Pero normalmente hay que acudir a, pues, a este tipo de fuentes, ¿no? Al IDEE, Infraestructura de Datos Espaciales de España, también hay una infraestructura de datos espaciales de Castilla-La Mancha, al Instituto Geográfico Nacional, a la Confederación Hidrográfica y luego a las administraciones sectoriales cuando necesitan algunas cosas. En el centro cartográfico intentan hacer reunir toda esa información, pero puede ser que encontréis información en más sitios. Ahora mismo en Internet podemos encontrar lo que necesitemos. ¿Qué? Nada, todo perfecto. ¿Os ha gustado? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Agradecer que tomas tu presencia. Nuestro registrador de cabecera, toda la información que
nos has dado, que nos ayudará a solventar esa realidad a la que se ha aludido. Las cosas miden una cosa en catastro otra, y el registro tiene otra identificación. Y nada más. Agradecer vuestra presencia. Ha habido mucha presencia de técnicos responsables de ayuntamientos, como yo veo. Creo que merecía la pena la convocatoria. Y bueno, pues seguramente os tendremos una disposición porque surgirán muchos interrogantes, muchas cuestiones al respecto. Así que gracias mucho delegado su presencia. Conectados en Y agradecer a los conectados pues, el uso de la red del colegio para su asistencia a esta charla doble. Muchas gracias y vosotros. ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Pensé, ha habido un momento que pensé, digo, estamos bajo rasante, igual aparece alguna afección en este momento. Así que nada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Bajo rasante no puedo. No, vamos.